es la finalidad. Entonces, datos agrupados. ¿Qué necesitamos para poder agrupar los datos? Entonces, necesitamos un segundo que escribí acá fatal. ¿Estás viendo? Notificaciones. Porfa, quien tenga el micrófono encendido lo apaga. Son varias personas. Por favor, Jaime. Jaime, el micrófono. Perdón. Entonces, para construir una tabla con datos agrupados necesitamos. ¿Listo? Lo primero que necesitamos, evidentemente, son los datos. Después de los datos, necesitamos identificar el rango de esos datos. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Después de identificar el rango, necesitamos identificar el número de intervalos en el número de intervalos en el que vamos a trabajar. Luego de identificar el número de intervalos, necesitamos calcular la amplitud de cada uno de ellos. Esas son las 4 cosas que tenemos que construir, que conseguir antes de hacer la tabla de frecuencias. Entonces, luego de encontrar esos datos, luego de encontrar los datos... Sebastián, por favor, el micrófono. Entonces, tenemos que los datos, el rango, el número de intervalos y la amplitud son las herramientas necesarias para construir nuestra tabla de frecuencias con datos agrupados. ¿De dónde salen los datos? De una encuesta, de un estudio, de una observación, es decir, de aplicar un método de recolección de información propio de la estadística para recolectar datos. Nosotros hasta el momento hemos hecho uso y abuso de lo que es la encuesta, ¿sí? Entonces, siempre hacemos encuesta, entonces formulamos una pregunta y la hacemos a un grupo. Hacemos una pregunta, le preguntamos a varias personas, nos dan la respuesta y con esas respuestas obtenemos los datos. Una manera. Pero no es la única, para que lo tengan presente. O sea, eso lo hemos hecho. Vamos a empezar a desglosar entonces lo que son estas 3 medidas. ¿Listo? Estas 3 que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, voy a empezar con el rango. ¿Listo? Entonces, rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el menor. ¿Listo? ¿Cómo se traduce eso? Pues directamente en que el rango, llamado R, por su inicial, va a ser la diferencia, o sea, ¿qué operación es? Resta. Resta, muy bien. Entre el dato mayor, que lo voy a llamar M mayúscula, para decir que es el mayor, y el menor, que lo voy a llamar M minúscula. Entonces tenemos que el rango se calcula de esa manera. Ahí tendríamos el rango. Número de intervalos. Entonces voy a calcular el número de intervalos. El número de intervalos le voy a dar el nombre de K. ¿Listo? Porque la N la utilizamos más adelante y la I también para identificar el intervalo. Entonces voy a utilizar la letra K. Entonces, el número de intervalos, ¿cómo lo calculamos? Y esta es la expresión que de todo el proceso es en la que mayormente se confunden, aunque no es tampoco complicada. Pero entonces hay que tener cuidado al usarla. La expresión es 2. Ay, segundo que ese color no me gusta. Entonces, 2 elevado a la K, ese K es el que vamos a encontrar, tiene que ser mayor o igual al rango. ¿Listo? Es decir, que yo debo buscar un número que al reemplazarlo en esta potenciación sea igual al rango que me dio en la operación anterior o sea el primero que se pase. ¿Listo? El primero que sea más grande que él. De esa manera calculamos el número de intervalos. ¿Listo? Luego tendríamos entonces la amplitud. La amplitud. Entonces la amplitud la vamos a
calcular, bueno, la amplitud es directamente, se define como qué tan grande queda cada intervalo. Cada intervalo. ¿Listo? Y este es fácil de calcular también porque tenemos que la amplitud se llama A, entonces la amplitud es el resultado de dividir el rango entre el número de intervalos. ¿Listo? Entonces el rango entre el número de intervalos. Entonces hacer una división. Esos son los tres valores que necesitamos antes de empezar a construir nuestra tabla de frecuencias para agrupar los datos.